Ya estamos en los días donde gran parte de México y algunos países más se conmemora las fechas de Semana Santa. Esta misma es de suma importancia para la religión católica, llevando a cabo diferentes actividades con referencia a Cristo, pero por otra parte, se ha mencionado que se llegan a presentar hechos realmente aterradores, llegando a la conclusión de que durante esas fechas, seres del bajo astral se manifiestan para horrorizar a la gente. Detrás de todo esto, hay bastantes relatos que lo respaldan. Es así como en los siguientes minutos te estaré presentando algunos relatos aterradores ocurridos en Semana Santa, no sin antes mencionar que esto se realiza con todo el respeto a la religión católica y que solo son experiencias personales de algunas personas. Una vez dicho esto, comenzamos con lo antes mencionado. Prepárate y ajusta el volumen de tu dispositivo, porque estás a punto de ingresar a lo más profundo del inframundo en Ecos de Ultratumba. Fue el sábado de gloria del año 2002. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. En aquel entonces vivía en un ejido en el estado de Durango. En la tarde fuimos a una noria que estaba a las orillas del pueblo, donde hay parcelas y hay un canal que desemboca en una represa. Éramos mi hermana, 2 vecinas y yo. En ese entonces yo tenía 10 años. Recuerdo, hacía calor por la tarde y fuimos a bañarnos en la noria. Se empezó a hacer de noche y realmente no nos dimos cuenta del tiempo, hasta que el frío empezó a calar. Ya era tarde, ya más de las 11 de la noche, y yo fui quien salió primero del agua. Y en eso, sentí como si alguien me estuviese mirando. Volteé hacia una de las parcelas. Justo ahí pasaba un camino de terracería y vi un bulto muy grande a lo lejos. Pensé que era una vaca o quizá algún trabajador. Esa noria se encuentra en un territorio de un establo perteneciente al ala. No le tomé importancia y me volteé para agarrar la toalla para mi hermana, que tenía como 4 años en ese entonces. Cuando volví a voltear, vi ese bulto blanco ya un poco más cerca, y se me hizo extraño que en cuestión de segundos se veía aún más cerca. Me quedé viendo fijamente y me empezó a dar un escalofrío extraño, y pude sentir quizá el triple de frío que cuando recién había salido del agua. Entonces volteé a ver hacia el agua, y cuando volví a voltear hacia el camino, la pude ver a escasos 10 metros de nosotros. Era una mujer. Flotaba. Su cabello estaba totalmente friseado. No se le veía el rostro, solo oscuridad en la parte de la cara. Tenía un vestido como de época, sucio, como con sangre seca vieja. Sus brazos eran exageradamente largos y medía unos 3 metros. En verdad, era enorme y flotaba a unos 30 centímetros del suelo, y ahí se quedó de frente hacia nosotros, como si nos estuviera observando. Yo me quedé en shock, sentía el cuerpo pesado y me temblaban las piernas. Mis vecinas no la habían visto hasta que vieron algo extraño en mí, y cuando voltearon, también la vieron. Solo recuerdo escuchar a una de ellas gritar: ¡corran! Y ella sacó a mi hermana del agua. La verdad, no recuerdo cómo brinqué la cerca de alambre de púas, solo que un instante íbamos corriendo de travesía por el monte. Obviamente, llorando de miedo, y volteaba hacia atrás a ver si no venía detrás de nosotros. Pero no. Llegamos primero a mi casa,
con rasguños por todo el cuerpo, por los matorrales donde corrimos, y yo tenía cortadas de vidrio y espinas en los pies, porque por el miedo dejamos todo ahí, las chanclas y las toallas entre otras cosas. Recuerdo, después de eso, daba miedo salir, ya después de las 7, cuando ya era noche. La mayoría de las personas nunca creyeron esto que estoy contando, pero juro que es verdad. Fue muy sonado nuestra experiencia, porque algunos nos vieron cómo íbamos llegando a donde ya había gente. Como repito, era Semana Santa y había mucha gente que iba de vacaciones al rancho y se la pasaban de fiesta, pero algunos sí nos creían porque también la habían visto. Un señor ya mayor que vivía por mi casa nos dijo que nos diéramos gracias a Dios que no lloró aquella mujer mientras estábamos en el agua, porque si no, nos habríamos ahogado ahí. Yo siempre he creído que era la Llorona. Ya pasaron más de 20 años y aún me da escalofrío recordarlo. En verdad, existen cosas que no podemos explicar. Aquella fue mi primera experiencia con algo paranormal. La verdad, siempre me han pasado cosas extrañas y los extraterrestres que son reales, porque ya he tenido 3 experiencias de este tipo que con gusto algún día compartiré. Hace como 10 años, trabajaba yo en una institución que se llama CONAFE. Mi trabajo consistía en ir a dar clases a niños de comunidades muy alejadas. No éramos maestros profesionales ni nada de eso, pero sí nos capacitaban para poder impartir clases. Cuando terminó la capacitación, me asignaron a una comunidad que realmente estaba alejada. 2 horas en camión y luego tenía que caminar durante 3 horas. Por un momento pensé en no ir, pero ese día me acompañó mi papá y me animé. Los paisajes eran demasiado bonitos, todo verde y con ríos de agua cristalina. Llegué a la comunidad e hice una reunión con los padres de familia para presentarme. La gente de la comunidad era muy amable. Rápido se organizaron para limpiar el salón y ponerse de acuerdo de quién me daría de comer. Cada familia me daría los alimentos durante una semana. Mi papá se regresó al día siguiente y yo me quedé a trabajar. Me adapté demasiado rápido. Yo iba cada 2 o 3 meses a mi casa por la distancia. No me convenía ir cada fin de semana. Bueno, cuando se llegaron las vacaciones de Semana Santa, yo me quedé algunos días más en la comunidad y salí de ahí el Jueves Santo muy temprano para irme a casa. Aún recuerdo ese día. Todavía no amanecía bien y yo agarré camino hacia el lugar donde tomaría un camión. Otra comunidad que estaba a 3 horas. Había yo caminado como media hora, una vereda llena de árboles y la neblina estaba muy abajo, cuando de repente empecé a escuchar unos cantos de bastante gente. Entre la neblina empezaron a aparecer muchas personas con velas y enfrente de ellos venía un señor semidesnudo, como representando a Cristo, pero lo raro era que parecía que le habían pintado de negro todo el cuerpo y los ojos los tenía completamente blancos. Yo me hice a un lado para que la gente pudiera pasar. Traté de reconocer a alguien de la comunidad, pero no recordaba a ninguno. Yo conocía casi a toda la gente del pueblo, ya que era muy pequeño. Cuando iban más adelante, el señor que representaba a Cristo volteó hacia mí y me sonrió. Yo quedé petrificado con esa sonrisa de dientes podridos. La gente siguió caminando y se perdió entre la niebla. Sentí que había pasado una eternidad ahí parado. Cuando por fin me pude mover, salí corriendo de ahí hasta que no pude más.
Cuando llegué al siguiente pueblo donde tomaría el camión, me encontré a unos señores del pueblo donde yo daba clases y les pregunté si ellos no habían ido al Vía Crucis con la demás gente. Ellos me quedaron viendo raro y me comentaron que nunca se ha hecho algo como eso ahí en el pueblo. Yo les comenté que a lo mejor eran de algún pueblo de por ahí cerca y ellos, moviendo la cabeza, negaron. Y un señor sonriendo me dijo que a lo mejor eran fantasmas. Desde ese entonces, cada día, cada vez que iba a la comunidad, pasaba corriendo por esa parte de la vereda, esperando nunca encontrarme con esas personas o quién sabe qué eran. Cuando tenía 8 años, mi mamá daba catecismo y yo estaba de acólito. Lo que fue del Jueves Santo al Sábado de Gloria, estuvimos ahí por las misas y todo. Pero lo que pasó fue el Sábado de Gloria. Como saben, esa misa es en la noche y es bastante larga, empezando a las 9 y terminando a las 12. Al terminar de celebrar, por parte de los grupos parroquiales, se llevaría a cabo un pequeño convivio. Mi mamá ya no se quiso quedar y yo ya tenía mucho sueño, por lo cual nos fuimos. Y la iglesia quedaba como a 3 calles de nuestra casa de entonces. Pero por ser de noche y solas, nos fuimos casi trotando. Al llegar allá a la puerta, mi mamá se puso a buscar las llaves en su bolsa. Pero en ese momento, se empezó a escuchar un rezo en voz de hombre. Ambas nos quedamos en silencio, pensando que podría ser algún vecino de la otra casa. Pero no todas las luces estaban apagadas. Yo tenía la costumbre de ver hacia la esquina, cuando veo pasar la silueta de un monje encapuchado, caminando muy lento. Le dije a mi mamá que mirara eso. Ella también lo alcanzó a ver. Lo más extraño es que había una camioneta estacionada y pensamos que lo veríamos pasar por los vidrios, pero ya no siguió su camino. Solo se quedó donde estábamos nosotras. Abrió la puerta y me metió casi cargando. Esa noche no pudimos dormir. Hasta la fecha, aun cuando pasamos por ahí, lo recordamos como el monje de Sábado de Gloria. Hace ya varios años, participando con un grupo de misioneros, nos fuimos a una comunidad pequeña y cercana a la nuestra a hacer actividades religiosas. En una ocasión que nos quitamos ya de noche y algo tarde, como a las 10 aproximadamente, parte del grupo se quedaba en la comunidad, pero algunos trabajábamos, así que nos retiramos en carro. Viajamos 4 personas en el vehículo. Beto era el que manejaba. De copiloto iba mi amiga, Julia. En la parte de atrás iba Javier, quien estaba medio dormido, y yo. De repente, mi amiga dice: ¿vieron eso? ¿A qué te refieres? Pero a los pocos segundos, empecé a escuchar unas voces en mis oídos, como si fueran muchas voces susurrando, pero no alcancé a entender lo que decían. Los dos de adelante preguntaron: ¿qué es eso que se escucha? Entonces, la que iba de copiloto sacó un USB con alabanzas y las puso en el estéreo, y acabábamos el recorrido con la compañía de la música. Al llegar al pueblo, nos dirigimos a mi casa. Ahí, los dos de adelante dijeron que cuando preguntaron si habíamos visto aquello, se referían a unas llamas en la carretera. Javier dijo que él no vio y no escuchó nada. Por mi parte, solo escuché susurros. Julia escuchó que una voz decía el nombre de Beto, y Beto escuchaba algo que le hablaba al oído, como para hacerlo voltear. Dijo sentir que si volteaba seguramente vería algo.
Los 4 estábamos juntos y a pesar de eso, cada uno vivió de una manera diferente, con mayor o menor intensidad el fenómeno. Al día siguiente, regresamos a la comunidad y pudimos verificar que no había marcas de quemaduras en la carretera o el pasto. También sacamos la conclusión que cuando pasamos por donde había visto el fuego es cuando escuchamos aquellas voces. Se cuenta que en esa ruta se suelen ver cosas. Esto ocurrió un día de viernes. Esto ocurrió una noche de Viernes Santo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te ha gustado este video, te invito a seguirme en mis redes sociales. Ahí estaré subiendo contenido adicional también. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones en donde dice todas, a darle like y a compartirlo. Esto ayudaría muchísimo al canal para llegar a más audiencia. Recuerda que es gratis. Gracias por estar en lo más profundo del inframundo. Nos vemos en una próxima entrega en Ecos de Ultratumba.